traperos nos reconocemos herederos de la humanidad que ha estado enriquecida por tantas y tantas personas que han pasado a lo largo de la historia aportando un granito de arena por una sociedad más justa, por una sociedad con menos exclusión y por una sociedad más respetuosa con el medio ambiente. Nosotros, de alguna manera, somos herederos de esto. Nuestro compromiso es un compromiso individual en definitiva, de tener una mejor salud individual y la salud a nivel integral, y también que esta sociedad, que este mundo disponga de una salud también colectiva, ¿no? Y los indicadores que nos mueven son de fraternidad, de igualdad y de libertad. Somos un colectivo de 62 personas que desarrollamos una actividad respetuosa con el medio ambiente, que es la recogida y la gestión de residuos, poniendo como prioritario dentro de esta pirámide de gestión la reutilización. Ya desde el principio, si bien hoy toda la legislación apunta a la reutilización como el primer eje, es decir, estamos ya bastante habituados y preparados para el tema del reciclaje, pero desde Europa se nos dice, efectivamente, el reciclaje es importante, pero previo al reciclaje tenemos que intentar reutilizar al máximo el material que desechamos, ¿no? Los datos un poco en cuanto a recogida: el año 2015 gestionamos 1.475.000 kilos. De esto, teniendo en cuenta que en estas cantidades está el papel que se recicla, están los muebles, el electrodoméstico, todo el material que recogemos, de eso reciclamos el 87%, tuvimos un rechazo de un 5,5% que hubo que depositar en un vertedero legalizado, y reutilizamos el 7,5% del material recogido. Importante también decir que el 83% de nuestros ingresos, por esto de que somos empresa de inserción o somos asociación, parece que todo el mundo, las subvenciones nos regalan el cubrir nuestras necesidades, pero es importante resaltar que el 83% de nuestros ingresos vienen de nuestra propia financiación, vienen de nuestro trabajo diario. En el fondo, lo que hacemos en Traperos es acompañarnos unos a otros con un doble compromiso, y esto nos viene ya de la Abbé Pierre, que fue el que hace 70 y tantos años inició con este movimiento en Francia. ¿Cuál es nuestro compromiso? Aquí voy a enlazar durante toda la ponencia lo que es lo social con lo que es lo ambiental, ¿vale? En el sentido de que nosotros pensamos, los distintos investigadores y pensadores lo dicen, de los grandes problemas que tenemos en este mundo: por un lado está la desigualdad y por otro está el deterioro del medio ambiente. Nosotros jugamos con esas dos cosas y nuestro compromiso va en esa doble dirección. Y esto viene de la regla de los compañeros que llamamos en EMAU, ¿cuáles son nuestros dos objetivos o nuestras dos tareas, nuestros dos sentidos que tenemos de compromiso, ¿no? Primero, servir primero a las personas que más sufren. Las personas que más sufren son las personas que a lo largo de su vida, o bien desde el inicio, o bien en un momento dado, se han visto abocados a la exclusión, se han visto abocados a la pobreza. Son las personas que están en la calle, las personas que salen de prisión, las personas que han tenido algún problema de adicciones, personas desfavorecidas, personas que necesitan un apoyo. Y les apoyamos acompañándolos. Y ahora hablaré un poquito de este acompañamiento. ¿Cuál es la otra cosa? La otra cosa es que en EMAUD decimos, vale, está bien, lo primero hay que acompañar a la persona a que solucione ese sufrimiento que tiene y que lo solucione en el acto. Pero ¿qué hay que hacer después? Porque si nos quedamos ahí nos quedamos cortos. Después hay que procurar luchar para conseguir que esas causas que provocan esas situaciones de pobreza y esas situaciones de exclusión, que esas causas se acaben. Es decir, que vayamos al fondo de la cuestión, porque si no nos quedaríamos en un espacio nada más que de beneficencia, de alguna manera, entre comillas, ¿no? Sin intentar hablar más de la beneficencia. Vale, entonces, traperos somos esto y estamos formados por individuos. Por tanto, cuando nosotros decimos servir primero a la persona que más lo necesita, es que ponemos el foco directamente en la persona. ¿Y cómo ponemos el foco? Acompañando a la persona. ¿Cómo la acompañamos? ¿O para qué acompañamos a la persona? En definitiva, todas las personas lo que queremos es ser felices.
podríamos decir, ¿tú qué quieres? Pues ser feliz. Y ustedes pues, pueden decir lo mismo. En mi caso yo digo, vale, ser feliz, pero parece que la felicidad tiene que ver con algo externo, con que te toque la lotería, con que tengas dinero, con no sé qué. A mí me gusta más hablar de tener la capacidad de estar sereno, independientemente de lo que el exterior te ofrezca. Yo creo que eso es un ideal que podemos compartir todos. Después hay otra cosa, es que buscamos ser queridos y ser aceptados. Y a la vez buscamos tener la capacidad de querer y aceptar al otro. Parece que son cosas como bastante comunes que todos podemos buscar. Y también buscamos la salud, y ahora hablaré de esto, la salud integral, tanto individual como colectiva. Y para eso pues tenemos que escuchar cuáles son nuestras necesidades. Y comentaba antes, es decir, seguro, a veces nos parece que no, pero mis necesidades son las mismas posiblemente que las de ustedes y posiblemente que la gente que está en la calle. Con lo cual, si uno se para en uno mismo y dice cuáles son mis necesidades y piensa mis necesidades posiblemente son las mismas del otro, uno va a actuar de otra manera, uno se va a comportar y va a funcionar de otra manera. Porque prácticamente coincide. Si tenemos en cuenta el cuadro de necesidades de Johan Galtung, pues vemos que necesitamos las necesidades básicas, físicas, necesitamos la supervivencia, necesitamos pues esa sociedad, el buen vivir, los derechos sociales, necesitamos la libertad, la capacidad para decidir, la capacidad de ser autónomo, que tiene que ver más con esas necesidades psicológicas. Y también necesitamos esas culturales y emocionales que tienen que ver con sentirnos parte de algo, sentirnos útiles. ¿Vale? Entonces, ¿por qué nos acompañamos? Porque en Traperos pensamos que las personas somos como tricerebrales, podríamos llamarla así. Estamos constituidos de una parte mental, de una parte emocional y de una parte instintiva o corporal. La salud de la persona entendemos que viene en la medida en que esas tres partes tienen un equilibrio. Cuando uno enferma, cuando piensa una cosa, hace otra distinta y siente otra totalmente distinta. Cuando hay un equilibrio entre esas tres partes, cuando mejor estamos. El acompañamiento a las personas viene de esta manera, integrar en ese sentido, ¿no? En ver cómo se equilibra esas tres partes de la persona. ¿En qué nos acompañamos? Y ya vamos entrando. Nos acompañamos a nivel integral como personas y a nivel colectivo en lo laboral. Es decir, nosotros somos un grupo de trabajo con una actividad, que es la actividad de recogida de residuos y la gestión de los residuos, y nos acompañamos ahí. Nos acompañamos porque hay gente que no tiene oficio ni beneficio y hay gente que no sabe manejar, y entonces lo que intentamos es que la persona aprenda el oficio, que la persona se sienta útil y que cubra sus necesidades a través de su trabajo. ¿Vale? Nos acompañamos también en lo educativo y formativo, es decir, hay personas con bastante escasez de recursos formativos y educativos, entonces nos acompañamos en potenciar y facilitar todo eso. Cuando las personas vienen a Traperos, y prácticamente todos, a veces arrastramos mochilas de dolor y de sufrimiento en nuestras vidas. En algunos casos son mochilas muy grandes que necesitan de apoyo emocional para poder ir resolviendo y ir poniendo a la persona en una situación de poder afrontar y ser autosuficiente. Vale, le damos mucha importancia a lo colectivo frente a lo individual. Es verdad que yo he dicho, ponemos a la persona como centro, pero es verdad que por encima de la persona está el colectivo, las necesidades del colectivo. Bien. ¿Cómo nos acompañamos? Partiendo básicamente de la generosidad, como vocación y compromiso, como convicción y como respuesta emocional ante el sufrimiento de las personas. Entendiendo también que la generosidad es una acción con efecto de contagio y rompiendo un poco el paradigma del ayudador ayudado. Es decir, el diagnóstico, el ayudador es el que tiene el diagnóstico, sabe la verdad de las cosas y te dice lo que tienes que hacer. Nosotros intentamos romper esto. Quien realmente sabe lo mejor para su vida es la propia persona. Y por tanto puede asumir el protagonismo de su propio proceso. Bien, Traperos está ahí, está formado por individuos, pero tenemos una dimensión al mundo. ¿Vale? Es lo que comentaba antes. Primero servir a la persona, después ver qué está pasando para que esa persona esté pasando por esas dificultades. Con lo cual siempre hay un movimiento y un juego entre lo individual, lo colectivo, lo global, ¿no? Entre lo individual, Traperos, lo global.
Hay un triple compromiso ahí que se tiene que ir desarrollando. Y frente a todo esto, los individuos traperos nos encontramos con el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues en el mundo está pasando que no hay empleo, que los empleos, pues hay muchos empleos que no siguen sacando a la gente de la pobreza, que hay por tanto una población amplia empobrecida, hay unas desigualdades cada vez más grandes. La administración parece como que vive un momento de quiebra. Lo económico se sitúa frente a lo humano, lo individual está por encima de lo colectivo. Las políticas sociales cada vez están más resquebrajadas, son más escasas, hay más dificultad para atender a tanta gente. Y luego tenemos la insostenibilidad económica, de lo que se trata esta jornada, ¿no? El cambio climático, que supone la desaparición de especies, los expolios de los recursos naturales, este consumo irracional, del que nosotros sabemos mucho porque esta es nuestra tarea, recoger la basura que tira la gente, lo que consume, lo que consumimos, ¿no? Por tanto, parece como que hay una crisis de estado de bienestar. Y frente a esto, los individuos que estamos en traperos y traperos, ¿qué hacemos? Y partimos un poco de lo que decía Juan Rulfo en una de sus novelas. ¿Nos salvamos juntos o nos hundimos separados? Y en esto estamos. Es decir, todos tenemos que comprometernos en esta acción. Esta mañana decía Paco, con mucho acierto, es decir, podrán hacer mucho allí, cada uno podrá tomar sus decisiones, sus compromisos, pero nosotros también podemos hacer cosas, podemos dejar el coche, podemos ver cómo se gestionan nuestros residuos, es decir, que en nuestras manos también hay una posibilidad de hacer cosas. Por tanto, vivimos en un sistema que roza lo perverso, que no tiene la mirada puesta en la persona, sino en el dinero y en el poder, que genera exclusión, vulnera los derechos humanos, hace oídos sordos a las necesidades básicas personales y colectivas. Un sistema que no tiene la mirada puesta en la madre tierra, que la mirada puesta está en la madre dinero, pero no está en la madre tierra. Y que está en el beneficio individual, no está tanto puesto en el beneficio colectivo. Y todo esto genera violencia. Frente a esto, ¿qué hacemos? ¿Qué retos tenemos? ¿Cómo afrontarlo? Nosotros entendemos que hay que cambiar o modificar el paradigma que nos ha estado sustentando tanto tiempo. Tenemos que empezar a cambiar cosas. El lucro no puede situarse como centro a costa del ser humano y del medio ambiente. Esto es imposible. Nos vamos a hundir todos. Con lo cual esto hay que cambiarlo, poner el centro en la persona y poner el centro en el medio ambiente. La persona se tiene que adaptar al trabajo. El trabajo no es el fin, es un medio para cubrir las necesidades. La dependencia económica tiene que pasar a ser niveles más de autogestión, de autofinanciación, de autosostenimiento. La competitividad, en el fondo, yo dándole vueltas a esto que es el título de la jornada, decía, la competitividad o le damos una vuelta o generamos exclusión y deterioro del medio ambiente con ella. Es decir, la competitividad siempre está en referencia a algo, para ser mejor que el otro. Es decir, la cosa no es tanto competir con el otro, la cosa es cooperar con el otro, hacer cosas juntos con el otro y para el otro. Por tanto, la cooperación tiene que dar entrada en esta sociedad. La generosidad, la solidaridad. En esto sí que realmente en Traperos queremos ser competitivos en generosidad, ¿vale? La vieja economía y la nueva economía yo creo que hay que moverla un poco a lo que es la economía social y solidaria, una economía de los cuidados, una economía que tenga en cuenta a la persona, que tenga en cuenta el bien común. El individualismo, lógicamente, se tiene que transformar en unas necesidades colectivas que tenemos que sustentar entre todos. El derroche de los recursos, el consumo irracional. En la recogida de residuos y en la gestión de los residuos, es verdad que el impacto que parece que de huella no es grande como pueden ser los vehículos o como puede ser estas 22 empresas murcianas, ¿no? Pero es un impacto importante, ¿no? Es decir, con los residuos podemos hacer cosas, pero para hacer cosas con los residuos tenemos que hacer una gestión racional de los mismos. Es decir, tenemos que recogerlos de forma separada, que en esto se ha avanzado mucho, pero una vez recogidos de forma separada tenemos que gestionarlos. Y la gestión pasa por la reutilización. Lo que no se puede reutilizar se recicla y lo que no se puede reciclar
y al final tenemos que llevar a un vertedero, llevamos a un vertedero, pero primero tenemos que hacer todo el proceso. Por tanto, esto yo creo que es importante, ¿no? Bueno, ya voy casi terminando. Bueno, más cosas por aquí. Decir también que nosotros en Traperos lo estamos haciendo, por lo tanto, que Traperos somos más tontos que un arao, porque ahí somos como somos, pero si nosotros lo estamos haciendo, hay mucha gente también que lo puede hacer, ¿no? Y que las cosas se pueden hacer de otra manera, y que hay que abrir pequeñas grietas de experiencias que demuestren que esto se puede hacer, ¿no? El cambio climático, unido a la necesidad de cambiar la manera radical de producir, de distribuir y de consumir energía y bienes, nos sitúa ante una nueva oportunidad de pensar y hacer una sociedad y una economía más justa, con otras prioridades y valores nuevos, donde habrá que poner en el centro los derechos humanos y la madre tierra, como un espacio donde llevar a cabo el proyecto colectivo, tal como bien expresaba Leonardo Bosch, ¿no? Que decía, si no liberamos a la tierra, eliminamos la base real para cualquier otro tipo de liberación. Y bueno, esto era, también quería enseñaros, y ya termino con esto que va a ser muy rápido, que hay una experiencia que nosotros estamos participando a nivel europeo muy interesante, más educativa y de sensibilización que otra cosa, pero es muy interesante y es la calculadora de carbono, la calculadora de CO2, ¿vale? Esta calculadora que nosotros utilizamos con mucha frecuencia, pero que hay una campaña específica en el mes de noviembre donde contabilizamos todo lo que recogemos y todo lo que vendemos reutilizado, lo contabilizamos a través de la huella de carbono, pues es una cosa muy sencilla. Es decir, nosotros decimos que hemos reutilizado un pantalón vaquero. ¿Dónde está aquí la cantidad? Bueno, no, es muy sencilla, pero yo ahora mismo me estoy liando. Bueno, la cosa es que esta calculadora nos dice, si recuperas un mueble o recuperas un pantalón vaquero o recuperas un frigorífico o una lavadora, pues eso supone una menos emisión de carbono a la atmósfera, ¿vale? También decir que nuestro compromiso con el medio ambiente también va en el sentido de que hace unos años estamos registrados en la huella de carbono en el Ministerio, es decir, que yo creo, y animo también a alguna empresa que vaya haciendo, pero yo creo que esto es interesante, ir midiéndonos también en cuál es nuestra huella de carbono. Y nada más, muchas gracias.